Por escrito. Por escrito. Bienvenidos, eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito en Radio Anáhuac y el día de hoy nos acompaña. Sean ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y enlazando escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, mi querido Lalo en producción, nuestras redes sociales. Pueden escuchar este hermoso programa Por Escrito en Facebook, en Revista Por Escrito, Twitter @Por Escrito, en Instagram @Revista Por Escrito, Spotify Por Escrito, también en nuestra página web www.porescrito.org, en YouTube, canal Por Escrito y en Código Libre los miércoles a las 9 de la noche. El día de hoy, advierto, estimado auditorio, fue Cecilia Durán Mena la que propuso el tema. Así que si les parece meloso y cursi, ya saben a quién acusar. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál fue tu propuesta del día de hoy? Mi propuesta del día de hoy va a la defensa de una forma de mandar mensajes que se está perdiendo, que es la carta. Y en esta temporada en la que todo se pone de corazoncitos y meloso y etcétera, a mí me gustaría que habláramos de la carta de enamorados como pretexto literario, es decir, la literatura en las cartas de amor. Y ya sé que Juan Carlos, que está de Grinch el día de hoy y que no tiene nada de ganas de hablar de los secretos de amor, hoy le vamos a tener que doblar un poquito la manita porque el amor está en el aire, mi querido Juan Carlos, pero sí hay algo que tenemos que rescatar y es esta forma de enamorar y de enamorarse a partir de cartas. ¿Nunca escribiste una carta de amor, Juan No, Carlos? por supuesto que sí. Claro No, que yo he sí. pasado de un lado a otro absoluto. Y al día de hoy, el 14 de febrero, no quiero ni salir de mi casa. Pero sí, por supuesto. Porque además, la carta de amor y la narrativa epistolar permiten a dos personas que no pueden estar juntas compartir sentimientos y pensamientos. Y creo que esa es la magia. Ahora bien, a mí me gustaría preguntarle a Ceci si considera, es abierta la pregunta, pero ¿sería ético publicar las cartas amorosas de alguien, Fíjate, esté viva o no? ¿Es híjole, válido? mira, te voy a decir tres cosas, mi querido Juan Carlos. Para mí este tema es muy entrañable. ¿Por qué? Porque mis abuelos, de parte de los padres de mi mamá, todo su noviazgo fue por cartita. Entonces, era una cosa muy chistosa allá en el pueblo de donde ellos son, la benditísima Piedad, Michoacán. Llegaba mi abuelito y le ponía la carta en el balcón. Entonces salía mi abuelita cuando los papás no se daban cuenta y recogía la cartita. Y así estuvieron noviando y así le pidieron matrimonio a mi abuelita. Tanto fue así que mi abuelita escuchó la voz del que ahora era, o sea, del que iba a ser su marido, cuando contestó que si sí quería ser su marido o no. Así de fuerte, así de poderosa era pues, la relación epistolar. Bueno, mis papás, mi papá vivía en la Ciudad de México, estaba estudiando, mi mamá estaba en La Piedad, y también 8 años de noviazgo en donde la mayor parte se estuvieron comunicando por cartas. ¿Es o no ético escribir, más bien publicarlas? Depende de quién y depende de en qué momento. Y me voy a referir al enamoramiento y al gran romance arrobadísimo entre Elena Garro y Octavio Paz. Las cartas fueron publicadas una vez que ambos autores ya habían muerto. Como sabemos, ellos tuvieron una relación muy apasionada, primero porque los padres de Elena Garro no querían a Octavio Paz, y luego él como que se encaprichó con ella y eran cartas apasionadísimas. Y después, cuando ya se casaron y hubo cuernos de un lado y del otro, pues ya te podrás imaginar cómo están las cartas. Creo que en un momento determinado, cuando ves esas cartas y cuando las lees,
sí tienes ese cuestionamiento de me estoy metiendo en donde no me llamaron, estoy leyendo algo que no estaba dedicado a mí, pero luego las lees y están tan bien escritas que uno dice, híjole, no deberíamos de dejarlas al olvido. No lo sé, Juan Carlos, ¿tú qué opinas? Y esa es la magia, porque al final poder leer las cartas es meterte en la intimidad y en la vida de alguien. A ver, creo que sí tiene mucho que ver el momento. Creo que en vida de alguien no creo que sea válido, a menos quizá que haya la confianza o el escrito o el permiso por escrito o el permiso otorgado de parte del autor o de los autores, porque en las cartas hay dos, en principio. Claro. Solo que le hagas como Kierkegaard, que él hacía cartas y luego se las O como contestaba Pessoa. para hacer Ajá. filosofía, ¿no? Em, es una pregunta que me surgió precisamente por eso. Es una pregunta interesante, es meterte en la intimidad, porque efectivamente cuando estás leyendo cartas, y no necesariamente solo las amorosas, incluso otras, Ujú. cartas de un escritor a otro o de un escritor a su editor, pues te estás metiendo como en territorios que no te corresponden, pero poder entrar en esa intimidad también le da muchísimo valor, sensación, gusto, conocimiento, porque te permite conocer al autor a través del modo en que piensa y el modo en que escribe. Que ese es el otro detalle interesante. Y con esto me voy a remitir a una anécdota que se cuenta de Nietzsche. Lo bonito de la carta que se hacía a mano es que se hacía a mano. Y esta transmisión que va del cerebro por todo el sistema nervioso hacia la mano, que caligráficamente y además, porque sí escribí cartas de amor, hace uno la mejor letra que puede, cambia cuando se escribe en una máquina de Por escribir supuesto. o en la O en un computadora. teléfono. De hecho, es muy frío recibir una carta que no está hecha a mano. Y creo que ahí hay mucho amor vertido y mucha intención. Y eso es algo que, pues, desgraciadamente, en efecto, se ha perdido. Y vale la pena señalarlo, la anécdota de Nietzsche tenía que ver con que el blanco de la hoja de papel le daba dolores de cabeza. Mm. Entonces un amigo le recomendó, porque vivió en la época en la que ya se había creado la máquina de escribir, y empezó a escribir en máquina. Pero este mismo amigo le dijo, oye, es que creo que está cambiando tu forma de escribir. Y sin duda. Y es que no es lo mismo, sobre todo si le dictas a la computadora, si lo estás escribiendo en el chat o incluso en la máquina de escribir, que cuando lo escribes a mano, porque cuando lo escribes a mano lo tienes que pensar muy bien antes de escribirlo. Claro. Porque ni modo que estés tachando y otra vez y la rompas y la vuelvas a hacer, que sí pasa. O hagas varios borradores antes de llegar al bueno, pero tienes que pensar mejor lo que escribes. Y eso es algo que pues se ha perdido. Híjole, y bueno, lo que pasa es que también estamos hablando de la máquina de escribir en donde no es como en la computadora que te equivocas y pues le das para atrás y ya está, te equivocabas. Y si te equivocabas muchas veces lo tenías que volver o sea, tenías que volver a empezar y no había de otra, ¿no? Creo también que es importante hablar de las cartas y de toda esta literatura de amor epistolaria, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de las cartas de amor de cualquier tipo de enamorado, que si estás hablando, por ejemplo, de las cartas de Oscar Wilde, o que si estás hablando de las cartas de Elena Garro, como decía, o de Octavio Paz, o si estás hablando, por ejemplo, de las cartas de amor de Hemingway. Ahí estamos hablando de una pluma que vale la pena rescatarse. Y hay algo muy interesante. Generalmente, cuando nosotros pensamos en un escritor, también en un pintor, también en un actor, en fin, como que los ponemos en un pedestal y nos olvidamos de su cotidianidad. Y la verdad es que en la literatura epistolar es algo muy, muy bonito porque entonces sí te metes directamente al ser humano de carne y hueso. Y al final creo que la literatura es eso, es poder transmitir sensaciones, emociones, las que sean, ¿eh? Muchas veces nosotros al leer esas cartas, pues vamos a sentir desprecio. Y muchas veces nos vamos a sentir como muy empatizados con el que fue traicionado o con el que está súper enamorado o con el que está enamorado y no es correspondido, o con la que recibe una carta de amor y se sorprende, dice, oye, pero ¿en qué momento te di yo
pie para que tú me pudieras escribir algo así. Y sobre todo también nos deja ver con muchísima claridad en qué época estuvo escrita. Es decir, imagínate las cartas de Víctor Hugo. O imagínate las cartas de Flaubert. Y entonces también te das cuenta de por qué Flaubert fue capaz de escribir Madame Bovary. Y eso es algo muy interesante. Como bien mencionas, la carta empatiza, la carta humaniza. Y creo que también es importante el momento en el que se escribe la carta o las condiciones en las que se escribe. Ahorita has descrito muchas y estoy pensando en las cartas de la cárcel de Antonio Gramsci. Uf, Antonio Gramsci va a morir una semana después de haber salido de prisión. Y hay mucho contenido político y mucho contenido filosófico en sus cartas. Y de repente se encuentran algunas que le dirige a los hijos. El tiempo que pasó en la cárcel y no conocía a sus hijos, o su hijo el mayor había convivido muy poco con ellos. ujú, Y lo que escribe de verdad es muy desgarrador porque se las escribe a alguien que no está. Y esa distancia es importante. claro. La distancia que hay entre lo escribo, no me puedo arrepentir de lo que ya mandé y tengo que esperar la respuesta, es también un tiempo sabrosamente estresante. Súper. En el no sé cómo va a recibir lo que le estoy diciendo y no sé qué me va a contestar, pero mantengo esa tensión, mantengo esa emoción y sí, es una pena que todo eso se está perdiendo. Porque además, bueno, sobre todo cuando estamos hablando de el amor, la amistad, etcétera, también se ha perdido mucho digamos, todos esos poemas que se mandaban en una cartita, o estas tarjetitas del Día de Novios, o estas tarjetitas, en fin, creo que había, no sé, las tarjetas de Hallmark, que tú podías mandar un texto y si ese texto a la gente de Hallmark le parecía bonito, te pagaban. Y verdaderamente hay cosas súper cursis y súper melosas, como tú dices, pero hay cosas que son muy ingeniosas. Y le vas también midiendo como el agua a los camotes ahí. En fin, hablaremos de las que son cómicas, de las que son melosas, de las que son melodramáticas. Eso es el tema del día de hoy. Este es el tema del día de hoy y por favor, ahora que se acerque la fecha, no compren chocolates, no compren dulces, De escriban una regatear, carta. Va a ser mucho más entrañable. seguro. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección quiero hablar de una carta o de una serie de cartas muy especiales, que son las cartas que se intercambiaron entre Octavio Paz y Elena Garro. Esta se hizo una compilación de estas cartas y lleva como título Esta carta está en tus labios. Esta carta está en tus labios es un libro muy singular que va a mostrar las imágenes de algunas de las misivas de amor que entonces el muy jovencito Octavio Paz, porque tenía 21 años cuando las escribió, envió también a la muy jovencita Elena Garro, que en ese tiempo tenía 19 años. Es esta travesía de una relación amorosa contada desde la perspectiva de uno de los poetas más reconocidos de la literatura mexicana y esta mujer que es una escritora portentosa como lo es Elena Garro. Una historia que va a culminar, como ya lo sabemos, en el matrimonio de ambos escritores, quienes hoy son fundamentales para comprender el devenir de las letras mexicanas. Esta edición incluye la transcripción, no solamente las fotografías, sino la transcripción de estas epístolas que fueron escritas entre junio y octubre de 1935, así que como algunos estudios introductorios que nos van a ayudar a entender las inquietudes del joven Octavio, en donde las letras de amor se entremezclaban con sus obsesiones literarias y filosóficas, las cuales siempre se vislumbraban en una parte de su incipiente obra poética y la construcción del pensamiento del futuro que el propio Paz va a ensayar y con la que va a dialogar a lo largo de toda su obra con el lector. ¿Y qué va a hablar? Va a hablar, por supuesto, en torno del amor, de la poesía, de la divinidad, y aquí vamos a ver el germen de esa inspiración.
Estas cartas que en este libro que se llama La carta está en tus labios, es un testimonio histórico, de ahí también su validez, que va a reflejar no solamente el amor y como este morbo que nos puede satisfacer al leerlo, sino que también nos va a ayudar a ver esa vida cotidiana de la Ciudad de México en la década de los 30. También nos va a dejar ver que es un motor de fuerza creadora y de movilidad producido por esta fuerza, por este fuego de amor, que es un sentimiento capaz de inspirar una vida y una obra como la de Garro y de Paz. Válgame los protagonistas. El amor es un escándalo, es desorden, es transgresión, el de los astros que rompen la fatalidad de sus órbitas y se encuentran en la mitad del espacio. Esto que escribe Paz en una de estas cartas lo transcribirá más adelante en El laberinto de la soledad. Estas cartas que fueron recopiladas ya cuando ambos autores fueron muertos y que están editadas por Siglo XXI, fue una edición de Guillermo Sheridan y es un catálogo que corrobora las argumentaciones del autor en este entorno de fogosidad animal casi súper, súper sentimental. El volumen tiene 84 cartas que el joven poeta le envió a Elena Garro durante la primera década, es decir, desde 1935 hasta 1945. Y esta relación amorosa que ellos protagonizaron en la Ciudad de México. Luego él se fue a vivir a Mérida y también desde Mérida intercambiaban cartas. Paz después, por supuesto, se enamoró de otra mujer y empezó otra historia salvaje. Elena Garro prefirió convertir su odio en esta naturaleza de odio mezclada con el amor, segmento sustancial de este compendio, y de ahí el título Odi et Amo, te amo y te odio, amor y verso, que además está inspirado en Cátulo. ¿Qué pasa con el amor que siempre tiene este ingrediente de odio? ¿Cómo puede ser que te odie y te ame tanto a la vez? Le contestaba Elena Garro. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. ¿Qué carta quieres leer ahorita? Híjole, hay tantísimas cartas que me gustaría leer. Pienso, por ejemplo, todos los premios Nobel que han escrito cartas de amor. Y pienso, por ejemplo, bueno, pienso en García Márquez, sí, claro que sí. Pienso en Vargas Llosa. Me gustaría ver las cartas de amor de su última época. Esas me gustaría leerlas. Pero hay unas cartas que verdaderamente me tienen así como que muy, muy sorprendida, porque uno cuando lee a Octavio Paz, lee a un hombre muy cerebral, lees a un ensayista impecable, lees a un erudito, pero leer al hombre híjole, te pone la piel de gallina. Verdaderamente, sobre todo las primeras cartas que le dedica Elena Garro, en donde él está así como que no puede entender por qué no le permiten verla y ella lo quiere ver. Y entonces es esa imposibilidad del amor que te hace enamorarte todavía más profundo. Ese es el tema, mi querido Juan Y es que Carlos. cuando la distancia o la prohibición o la imposibilidad por alguna razón de poder estar con alguien es lo que va a permitir la carta. Porque, a ver, también seamos sensatos, y eso es lo bonito de la carta. Si dos personas ya están juntas, ya no necesitan escribir cartas. Entonces, estas cartas son, en ese sentido, meramente dramáticas. Por No supuesto. pueden ser de otra manera. Y pues sí, me voy a remitir a la gran, gran historia de Abelardo y Eloísa, Gracias, donde Luisa. estos dos amantes apasionados querían vivir en la tierra juntos y el destino no se los permitió, a grado tal que ella se vuelve monja, él es monje, incluso contará de su propia castración, que no necesariamente tendría que haber sido física, Ujú. sino también es intelectual y es la aceptación de sé que en esta vida no voy a poder estar contigo. Sin embargo, van a tener
y están publicadas y se pueden conseguir con relativa facilidad, las cartas de Abelardo y Eloísa, en la que hacen un intercambio muy sensual, muy emocional, muy intelectual también, cada uno desde su trinchera, entendiendo o tratando de entender que pues la misma situación, el mismo Dios quizá prefería que no estuvieran juntos. Sí, verdaderamente son entrañables, porque además, como tú dices, tiene que ver algo con la imposibilidad de la concreción del amor. Yo quiero referirme a dos casos, que son casos como muy escandalosos. El primero es el caso de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, también sabemos una gran poeta, ella también premio Nobel de Literatura, y ella tenía una relación como profesional, podríamos decir, con Doris Dana. Doris Dana fue como su secretaria particular, fue esta persona que la ayudó mucho a nivel profesional. Pues recientemente salió la correspondencia que había entre ellas dos y cáspita. Nos enteramos de que además de una relación profesional, hay otro tipo de relación. Entonces, locas mujeres, ¿no? Es como se denomina a este epistolario, porque ella estaba muy enamorada de Doris Dana. Había una diferencia de edad importante y ambas se tenían mucho respeto, se querían mucho y efectivamente ejercieron su amor. Y por otro lado, me gustaría irme con un salto para atrás en el tiempo y hablar, me lo recordaste cuando decías de las cartas que se escriben en prisión y pienso en Oscar Wilde. Oscar Wilde y este amor homosexual que lo lleva a pasar pues parte de sus últimos días en la cárcel y se llama De Profundis y son las cartas que Wilde le escribe a Lord Alfred Douglas en 1895, cuando ya Wilde era viejísimo para ese tiempo, tenía 45 años, no empujen, no hagan cuentas, pero bueno, lo mandaron a la cárcel de Reading acusado de sodomía, qué raro, ¿verdad? Y efectivamente ahí Wilde se pone súper triste, número uno, porque no pueden seguir la historia de amor. Y número dos, porque él tiene una gran desilusión, porque él piensa que los que son sus amigos, porque a ver, las cartas, como bien dices, no solamente son de amor, también son cartas de amistad, lo dejan solo. Y entonces él entra en una profundísima depresión. Por eso se llama De Profundis el libro. No es específicamente de cartas, pero sí me gustaría remitir un libro que está increíble, que se llama La Divina Comedia de Oscar Wilde, Ujú. que es más bien una especie de novela gráfica de los últimos días, de los últimos años, porque en realidad fue como año y medio, que vivió Oscar Wilde ya exiliado en Francia, donde los amigos pues se han desapegado, donde él mismo, después de haber pisado la cárcel, de haber escrito De Profundis, ya no va a volver a escribir nada, donde Ujú. él mismo ya se siente desenganchado de la vida. Él mismo decía que debía uno vivir la vida como si fuera arte, pero después de haber pisado la cárcel, murió Oscar Wilde, Ujú. aunque seguía vivo Oscar. De hecho, por ahí hay un detalle, no recuerdo el apodo o el sobrenombre que él quería utilizar en París para no volver a ser nunca más Oscar Wilde. Ujú. Em, Bien, pues ya me ganó la idea de hablar de Oscar Wilde Ceci, entonces voy a remitirme ahora a Dostoyevsky. No No podía puede faltar. ¿Dónde faltar está porque los Raúl grandes Sanz? autores tienen de todo. Sí, estoy de acuerdo. A ver, hay una novelita, es muy pequeña, de hecho, básicamente es un relato corto que se llama Novela en 9 cartas. Y me Y gusta qué mucho el belleza. ejercicio porque uno solo lee 9 cartas. Estamos hablando de alguien escribió 5 y el otro escribió 4. Y es la carta y la respuesta, la carta y la respuesta. Y no son tampoco cartas muy largas, pero uno termina construyendo la historia Claro. a través y únicamente de las misivas que estos 12 enamorados van a mandarse. Como buena obra de Dostoyevsky, como buena obra de realismo ruso, no es precisamente una novelita de amor, pero quería hacer alusión porque son cartas
Y es una manera diferente de hacer narrativa y de ofrecernos un relato original. Que además ahí sí estamos hablando de literatura epistolar en su más pura expresión. No son cartas en realidad, sino es una forma de narrar un acontecimiento a través de cartas y eso sí hay que reconocérselo a Dostoyevsky, fue inteligente, ¿no? Fíjate que a mí me gustaría hablar de Gustave Flaubert. Cuando tú ves una fotografía de Flaubert, dices, "Uy", como que te lo imaginas como un hombre más bien frío, más bien desapegado, más bien calculador. Y les voy a leer este fragmento que Gustave Flaubert le escribe a Louise Colette. Esta mujer fue su amante y aparentemente es en la figura de esta mujer que se inspira Flaubert para escribir Madame Bovary. Te cubriré de amor la próxima vez que nos veamos, con caricias, con éxtasis. Quiero morderte con todas las alegrías de la carne hasta que desfallezcas y mueras. Quiero dejarte atónita, que te confieses que nunca habías soñado de semejantes trances, que cuando seas vieja, quiero que te acuerdes de esas pocas horas, quiero que tus huesos secos se estremezcan con alegría cuando pienses en ello. ¿Quién diría que Flaubert iba a poder escribir una cosa así, tan frío que se le ve, ¿no? Totalmente, no, totalmente. De hecho, ya se me había olvidado que en el guión nos regalaron esto que está fantástico. Y es que uno se va, uno se va. Iba a hacer alusión también a Gustav Mahler, Ujú. porque se mencionó y por ahí están las cartas que le escribía a su esposa. Pero es muy interesante porque yo recuerdo haber visto una película, y es lo que quiero decirles ahorita. La película se llama Mahler sobre el diván, donde se hace un poco un juego de que él va a terapia, porque Mahler, pues parece que en realidad coqueteaba mucho con la vida y con las mujeres. Y es interesante, la película es de 2010, está hecha por Felix y Percy Adlon, está catalogada en IMDb con 6.1 para ser una película europea, no está mal. Y es un poquito el juego de hacerle psicoanálisis al gran personaje, al gran músico que fue Gustav Mahler. Voy ahora a hacer lectura, también aprovechando el guión, que sí es fantástico. Y ni modo, te lo voy a ganar, Ceci. A ver, gáname, De gáname. Mary ¡Y! Wollstonecraft ¡La para ganaste! William Godwin, que son los papás de Mary Shelley. Si el goce de la última noche pasada ha producido en tu salud el mismo efecto que en mi semblante, entonces no tienes motivo para lamentar tu falta de resolución. Pocas veces he visto tanto fuego devorando mis facciones como cuando esta mañana, al arreglarme el cabello, los recuerdos, muy gratos recuerdos, hicieron aflorar el rubor del placer. Wow. ¡Ay! Se pone la piel Guau. chinita. Wow. Y ahí es en donde, híjole, creo que, como dicen por ahí, la puerca tuerce el rabo. Porque cuando uno dice, no, yo no debería de estar leyendo esto, porque esto ni lo escribí yo, ni me lo escribieron a mí. Ojalá lo hubiera escrito yo, ojalá me lo hubieran escrito a mí, pero no se pueden perder estas palabras. No. No se pueden. Fíjate, ahí te voy. Ahora te voy a ganar yo. Esta es una carta que Jean-Paul Sartre le escribe a Simone de Beauvoir, esta icónica pareja de franceses existencialistas, en donde si tú lees a Sartre, sobre todo si lees el existencialista, dices, no manches, o sea, es como cero sentimiento, todo frío. A ver, vamos a ver, intenta entenderme. Te quiero mientras presto atención a las cosas que pasan. En tu luz simplemente te quise. Esta noche te quiero en una tarde de primavera. Te quiero con la ventana abierta. Eres mía y las cosas son mías. Y mi amor altera las cosas a mi alrededor y las cosas a mi alrededor alteran mi amor. Fuerte. Wow. Como ya nos estamos robando las cartas, yo me voy a robar la siguiente. A ver. De Virginia Woolf para Leonard Woolf, la carta que dejó la autora antes de suicidarse. Qué fuerte. No creo que dos personas hayan sido más felices hasta que apareció esta terrible enfermedad. No puedo luchar por más tiempo. Sé que estoy estropeando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y lo harás, lo sé. ¿Te das cuenta? Ni siquiera puedo escribir esto correctamente. No puedo leer. Cuánto te quiero decir es que te debo toda la felicidad en mi vida.
Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bondadoso. Quiero decirte que si alguien podía salvarme, hubiera sido tú. Nada queda en mí salvo la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir destruyendo tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que nosotros hemos sido. Oh, Desgarrador. súper, súper verdaderamente que te da, o sea, te dan ganas de decir, no te vayas, Esta es Virginia, una no te carta de vayas. amor Sí, que de no amor. quisiera que me escribieran ni escribir No, tampoco. jamás. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué te parece, Juan Carlos, cuando te dicen apodos? Que mi ñuñuñe, ya sabes, ¿no? Bueno, les voy a leer la carta que Julio Cortázar le, no es cierto, discúlpenme, que Ernest Hemingway le escribe a Mary Welsh. Y fíjense cómo le dice, escríbeme, Pepinillo. Le dice Pepinillo. Si fuera un trabajo que tienes que hacer, lo harías. Es muy duro estar aquí sin ti y lo estoy haciendo, pero te extraño tanto que podría morir. Si algo te pasara, moriría de la misma forma que un animal muere en el zoológico si algo le pasa a su pareja. ¿Qué te parece, Pepinillo? Pepinillo. Bueno, es que además es donde uno puede, porque se supone que la carta, y es ahí por eso la pregunta ética, ¿no? Sí, sí. La carta pues, se supone que es íntima, que solo la vale, pero ya nos enteramos todos de cómo se decían en secretito. Pepinillo. Bien, a ver, voy a interrumpir esto un poquito, no solo Ujú. para que leas a Cortázar que querías, sino porque quiero remitir a una experiencia que tuve muy bonita de una obra de teatro, donde dos actores de renombre, ya, vaya, ya viejillos, pero lo quiero decir de modo entrañable, no en forma despectiva, Héctor Bonilla y Sofía Álvarez, hicieron una obra de teatro que vi que la última representación fue en 2020, yo debía acudir a ello 2016-2017, que se llama Cartas Marcadas. Ah, qué padre. Son misivas de personajes históricos y literarios, en un ejercicio muy similar al que estamos haciendo en este momento, Ceci y yo, pero igual con cartas de impresionante, gente que creerías que no tendría esas emociones, esos sentimientos, Qué padre. y en manos de dos grandes actores mexicanos fue una experiencia fantástica en un pequeño teatro en Coyoacán. Y escritor Y Bonilla, recuerdo, guau. porque nunca voy a olvidar, y he estado buscando el guión de esa obra de teatro. Sí me gustaría ver a cualquiera de ellos dos y decirle, dame tu guión, porque las cartas, los fragmentos que ellos encontraron son increíbles. Una carta de James Joyce, Ay, wow. muy en el sentido del pepinillo, Del Pepinillo, claro. impresionante, entrañabilísima. Si volvieran a sacar esta obra de teatro, vuelvo a repetir, Cartas Marcadas, más allá de que sean estos los dos actores que pudieran estar en Pues escena, Héctor ya no. no se la pierdan. Héctor ya murió, por desgracia. Yo les voy, no, después me vas a dejar a Cortázar, pero yo quiero, o sea, porque además es así como que autor fundacional de este programa. Imagínense nada más de Lewis Carroll. Mi queridísima Gertrude, te sentirás apenada y sorprendida y desconcertada de oír la extraña enfermedad que me aqueja desde que te fuiste. Llamé al doctor y le dije, dame medicina, pues estoy cansado. Él me respondió, tonterías, usted no quiere medicina, vaya a la cama. A lo que repliqué, no, no, ese es el tipo de cansancio que quiere la cama. Estoy cansado en la cara. Él me dijo, ¿cree que sean los labios? Por supuesto, le dije, eso es exactamente lo que tengo. Me miró con gravedad y dijo, creo que usted ha estado dando demasiados besos. Bueno, dije, sí, le di un beso a una amiga mía. Piense otra vez, me dijo, ¿está usted seguro que solo fue uno? Lo pensé otra vez y dije, tal vez fueron 11. Así que el doctor dijo, no le debe dar más hasta que sus labios descansen. Pero, ¿por qué se supone que haga? Dije, porque mire, le debo 182 más. Me miró con tanta gravedad que las lágrimas que se escurren por las mejillas y dijo, podría enviarlos en una caja. Entonces me acordé de una pequeña caja que alguna vez compré en Dover y pensé regalársela a una niña o a otra, así que los empaqué con muchísimo cuidado. Cuéntame si llegan a salvo o si se pierde alguno en el camino. Esas son cartas de amor entrañables, de cosas que Ay. no nos debimos haber enterado nunca.
rápidamente porque se nos empieza a acabar el programa. De Víctor Hugo para Adele Foucher. Tienes razón. Hay que amarse y luego hay que decírselo. Y luego hay que escribírselo. Y luego hay que besarse en los labios, en los ojos, en todas partes. Guau. Yo para cerrar quisiera hacer una recomendación y dejarle el dulcecito a Ceci para que escoja de las cartas la última que le guste más. Una serie de anime que vi recientemente que me gustó mucho. Se llama Violet Evergarden. Es la historia de una niña huérfana que es adoptada por un militar y por la edad que tiene la niña y las capacidades que puede llegar a generar, se vuelve un arma de guerra. Wow. Ella va a perder los brazos en la guerra Pucha. y se va a convertir con unos brazos mecánicos, todo esto evidentemente es una animación, en una escritora de cartas. Ay, La gente que es analfabeta le va a pedir que ella escriba la carta, pero la bronca que tiene ella es que ella es una máquina, es un humano que se volvió un arma. Y entonces, y es lo interesante de toda la saga, es cómo ella se va humanizando y cómo a uno lo tiene con la lagrimita Remy toda la serie. qué barbaridad. Híjole, qué maravilla. La última y nos vamos así. Ay, la última, ya no sé ni cuál escoger. Vamos a escoger a Cortázar. Querida Edith, no sé si se acuerda todavía del largo, flaco, feo y aburrido compañero que usted aceptó para pasear muchas veces por París, para escuchar a Bach en la sala del conservatorio, para hacer un eclipse de luna en el Pavis de Notre Dame, para botar al Sena un barquito de papel, para prestarle un pullover verde que todavía guarda su perfume, aunque los sentidos no lo perciban. Despedimos el programa, mi querida Ceci. Muchísimas gracias. Esta fue una idea de Brandon Hurley. A él le quiero agradecer porque él me obligó a escribir este guión. Muchísimas gracias. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Lalo y a Diego Lome por hacer esto posible, además del gran Bran, que fue efectivamente quien sugirió este tema. Postdata, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Tú no me conoces todavía bien, mi amor. Tú ignoras la profundidad de mi vínculo contigo. Dame tiempo, dámelo para hacerte un poco feliz. Tenme paciencia, espera a ver y a oír lo que tú eres para mí. Epistolario a Dana, Gabriela Mistral.